Bien. Ok. Bueno, vamos a continuar con el tema donde nos quedamos, que fue el tema de las funciones exponenciales. Esas funciones que son importantísimas en ingeniería, en matemática. Entonces vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a hacer, por ejemplo, la número 8. Nos dice encuentra una función exponencial f de x igual a b a la x tal que la gráfica de f pase por el punto menos 1,5. Bueno, entonces, en este problema nos está dando un punto, es el menos 1,5. Ok. Y nos dice el ejercicio que encontremos que se ve mejor. Ahí está. Encontremos la función exponencial que pasa por este punto. Sí, creo que la cámara se desenfoca mucho. A ver. Bueno, ahí está. Ok. Ok. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar la función exponencial que pasa por este punto. La función exponencial tiene esta forma. F de x igual a b a la x. ¿Sí? Entonces, lo que caracteriza prácticamente a una función exponencial de todas las infinitas funciones exponenciales que existen es la base. Hay que encontrarla. Obviamente yo para encontrar la base necesito información y en este caso esa información me la están dando en este punto. Por lo tanto, nada más tengo que sustituir este punto en la función exponencial. Recordemos que esta es la abscisa, valor de x, y este es la ordenada, el valor de y o de la función. Entonces, si yo sustituyo este punto en la forma estándar u ordinaria de la función exponencial, me va a quedar 5 igual a b a la menos 1. Y obviamente lo que tenemos que hacer es encontrar la base, sí, porque es lo que nos pide el ejercicio. Ahora, ¿cómo le hago yo para encontrar la base? Pues tengo que despejarla. Si observamos, este b a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre b. Y entonces ya tenemos una ecuación más sencilla que me permite despejar fácilmente a b. En este caso, si yo hago el pasaje de términos, me va a quedar que b es igual a 1/5. Esa sería la base. Por lo tanto, mi función exponencial va a ser 1/5 a la x. Y obviamente lo puedo comprobar. ¿Cómo comprobamos? Bueno, pues veo que el valor de x, al sustituirlo en la función, me dé el correspondiente valor de la misma. Entonces, f de menos 1 va a ser 1/5 a la menos 1. Este 1/5 a la menos 1 es 1 sobre 1/5. Importante que no perdamos de vista la línea principal. De este modo, si aplicamos la ley de la herradura, tendríamos que hacer fracción el numerador y entonces me va a dar 5. Y de esa forma estamos comprobando que el punto satisface a la función que encontré. ¿Por qué? Porque la función en menos 1 me da 5. Ahí está, es un problema muy sencillito. Vamos a hacer otro. Vamos a ver. Vamos a presentar el libro.
cíclico. Vamos a continuar acá. Estas ya son desigualdades exponenciales. De hecho, me dice que usemos una gráfica para resolver la desigualdad dada para X. Tenemos aquí la 11, la 12, pero creo que estas están un poquito más atractivas. Están así como más guapetonas. Entonces vamos a hacer el 13 y el 14. Vamos a hacerlos. Entonces empecemos por el 13. Vamos a anotarlo. Dice E a la X menos 2 menor que 1. Hay que resolver eso. Bien. A ver, entonces vamos a dejar de presentar. Bueno, ¿cómo resolvemos esa desigualdad exponencial? Exactamente igual que con lo que habíamos hecho con las funciones algebraicas, con las desigualdades algebraicas que vimos en la primera unidad. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Obviamente estamos analizando una función exponencial y por lo tanto tiene pues sus propias reglas. La idea es exactamente la misma. Tenemos que despejar a la variable para poder encontrar el conjunto solución de la desigualdad. Recordemos que eso es lo que distingue a una ecuación de una desigualdad. La solución de una ecuación es valores discretos, ¿sí? Mientras que en una desigualdad es un intervalo. Un intervalo que se llama conjunto solución. Ahora, cuando nosotros estuvimos viendo desigualdades algebraicas en la primera unidad, veíamos que nos convenía mucho encontrar los extremos del intervalo solución si es que lo tiene. Y para encontrar esos extremos del intervalo solución teníamos que analizar la ecuación, es decir, la ecuación asociada a la desigualdad, ¿sí? Entonces hay que hacer esta desigualdad ecuación. Ahí está. Ya la hice ecuación. Bien. Hay algo aquí que me estorba. Me estorba la exponencial. Yo para despejar X, observo que es un exponente. Entonces, tengo que analizarla como si fuera un factor, como si fuese un término. Tengo que quitarla de ese exponente. Y aquí vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Las propiedades de los logaritmos ya los vimos hace un momento. Entonces, si nosotros aplicamos esas propiedades de los logaritmos, va a ser así. Recordemos que hay una propiedad que me dice que el logaritmo de e a la x es igual a x. ¿Sí? ¿Por qué es igual a x? Porque lo que hace el logaritmo natural, recordemos que este es logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural? Porque estamos utilizando la base de los logaritmos naturales o neperianos, que es e. Por eso es que hay que utilizar logaritmo natural. Lo que le hace la función logaritmo a un exponencial es que el exponente lo pone como factor. Es decir, esto lo pondría de esta manera, ¿verdad? El exponente lo coloca como factor. Y recordemos que hay una propiedad que me dice que el logaritmo del exponencial es 1. Por eso es que me da x. ¿Sí? Esto ya lo vimos cuando analizamos las propiedades. Entonces, yo tengo que aplicar esta propiedad para hacer que el exponente se convierta en factor. Entonces, tengo que aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Si aplico logaritmo natural a ambos miembros, me va a quedar así.
¿Ok? Y ahora sí, esto, aplicando la propiedad, va a quedar x menos 2. Tengo que ponerlo entre paréntesis porque pues vamos a tener varios términos ahí. Por logaritmo natural de e igual al logaritmo natural de 1. Y recordemos que el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Es 0. Ok. Entonces esto me va a quedar x menos 2 por 1. Recordemos que esto es 1. Lo voy a poner de todas formas. ¿Sí? Y ya fácilmente podemos despejar x. X me va a dar 2. X es 2. Pero este valor de x es el que satisface a la ecuación. Es el valor que es extremo. Extremo del conjunto solución de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos que lo que hacíamos era ubicar esos extremos o esos puntos o estas soluciones de la ecuación en el eje real. ¿Para qué? Para que analizáramos en cuántas partes se ha dividido el eje real. En este caso, el eje real se ha dividido en 2 partes y entonces ensayamos qué intervalo satisface a la desigualdad que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todos los números menores que 2 y acá van a ser todos los números mayores que 2. Entonces, cualquier número menor que 2 va a hacer que la exponencial sea negativa. ¿Sí? Va a hacer que la exponencial sea negativa. Bueno, no lo voy a poner. Bueno, sí, lo voy a poner así. E menos. Va a ser exponencial negativa. Cualquier número menor que 2. ¿Sí? Es fácil verlo. Y cualquier e elevado a cualquier número negativo es menor que 1. Eso ya lo vimos. Si la base es un número entre 0 y 1, la función es exponencial negativa. ¿Sí? Y obviamente, aquí podemos ver que efectivamente va a ser menor que 1. Cualquier número. ¿Por qué? Pues porque va a ser e a la menos un número de tal suerte que si x es más pequeño, entre más pequeño sea, esto va a ser también mucho más pequeño. Bien. Y cualquier número mayor que 2 va a hacer que la exponencial sea positiva, sea creciente. Recordemos que el valor frontera es el 2. Con 2 vale 1. Entonces, estamos viendo que para los mayores que 2 va a ser positivo. Asumimos que va a ser mayor que 1 y mientras que para estos pues va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque va a ser exponencial negativa. Recordemos que exponencial negativa implica que va a ser 1 sobre e a la algo, o bien la base es 1 sobre e, y 1 sobre e es un decimal, que es menor que 1. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son todos los números menores que 2. ¿Sí? Son los que van a satisfacer esa ecuación. Ahora, lo podemos comprobar. Vamos a comprobarlo con nuestro herramienta didáctica llamada matemática. Entonces voy a compartir pantallita. Aquí está. Y voy a graficar la función. Acuérdense que para graficar funciones, pues es con el comando plot. Aquí está. Y voy a graficar la función que es, bueno, voy a graficar la expresión que contiene la variable, la voy a asumir como una función, la cual es la exponencial. Entonces es e a la x menos 2. Ok. Y bueno, es x menos 2, aquí me faltó el signo menos.
y vamos a graficar de menos 5 a 5. ¿Por qué de menos 5 a 5? Porque ya vimos que la frontera o el extremo es el 2. Y obviamente pues tengo que elegir un intervalo en el cual se incluya dicho número para comprobar precisamente mi resultado. Por eso es que voy a graficar de menos 5 a 5. Ok. Vamos a poner aquí el grid. Grid es un como mallado. ¿Sí? Es un mallado que me permite tener un poco más precisión en mi análisis. Vamos a ver. A ver qué pasó aquí. Creo que esto hay que ponerlo sin llaves. A ver, creo que ese fue el detalle. Vamos a ver. ¿Será que grid no se debe de poner así? A ver, bueno, voy a quitar mejor el grid. Creo que hay que ponerle alguna cosa. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Si se fijan, el valor de x igual a 2 es este. Este es x igual a 2. Para valores mayores que 2, observen cómo la función va a ser mayor que 1, mientras que para los valores menores que 2 va a ser menor que 1. ¿Sí? Ahora recuerden que el eje x es una asíntota, la función exponencial, siempre y cuando no esté desplazada verticalmente, va a tener por asíntota horizontal el eje x, que viene siendo y igual a 0. Bien, entonces esa sería la respuesta. Vamos a resolver la siguiente. La siguiente, que es un medio a la x mayor o igual que 8. Vamos a ver. Es un medio de a la x mayor o igual que 8. ¿Sí? No, menor o igual. Menor o igual que 8. Ay, perdón, soy ciego. Sí estaba muy bien. Mayor o igual que 8. Perdón. Muy bien. Vamos entonces a resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer igual? ¿A qué me refiero que lo vamos a resolver igual? Yo tengo que despejar la x, ¿verdad? La x es exponente. ¿Cómo hago que esa x que es exponente se convierta en factor? Pues aplicando logaritmo. Ahora, una cosa muy importante aquí que tenemos que analizar, y esto es una cosa muy bonita que tienen las matemáticas. En el ejercicio anterior, la base de los exponentes era e, y utilizamos logaritmo natural. ¿Por qué? Porque la función inversa del exponencial natural es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué logaritmo vamos a aplicar? Porque recordemos que los logaritmos, esto ya lo vimos hace rato, los logaritmos son cosas como esta, logaritmo base a de b igual a x, ¿sí? Este numerito, recordemos que es la base, y este es el número al cual yo le quiero sacar logaritmo, y obviamente x va a ser el resultado. Pero recordemos que los logaritmos son las funciones inversas a las funciones exponenciales. Entonces, una forma muy sencilla y muy fácil de entender qué son los logaritmos es asociarlo con la función inversa, que son las funciones exponenciales. La función exponencial inversa a esta función logarítmica va a ser a la x igual a b. Esta es la logaritmo
y esta es la exponencial. Podemos ver entonces que el resultado de un logaritmo es encontrar el exponente al cual debe estar elevada la base para que me dé el número al cual estoy sacando el logaritmo. Entonces aquí yo observo que la base es un medio. Entonces, ¿usaré el logaritmo base un medio? Sí. Puedo utilizar logaritmo base un medio. ¿Por qué? Pues porque de esa forma estoy respetando a la base del exponencial. Sin embargo, puedo utilizar también logaritmo natural. Pero tú me vas a decir, Paulo, ¿cómo es que puedo utilizar logaritmo natural si la base no es E, la base es un medio? Sí, pero las matemáticas son excelentes amigas, excelentes herramientas lógicas que nos permiten hacer cosas como esa. Ahí podemos ver la grandeza de la matemática y de hecho lo vamos a hacer de las dos formas y por lo tanto nos debe de dar lo mismo. Bien, vamos a hacerlo primero aplicando logaritmo base un medio. Vamos a ver. Aplicaría yo logaritmo base un medio a ambos miembros. Pero recordemos que lo tenemos que poner como ecuación, ¿vale? A ver, bueno, lo voy a hacer paso por paso mejor. Es una desigualdad, entonces hay que plantearla como una ecuación para encontrar los extremos. Vamos a resolver entonces la ecuación. Esto sería logaritmo base un medio de un medio a la x igual al logaritmo base un medio de 8. Bien, lo que va a pasar aquí, ya lo vimos, es que el logaritmo va a hacer que el exponente se convierta en factor y me va a quedar logaritmo de un medio igual a... Vamos a ver esto. Lo podemos resolver con la calculadora, pero aquí hay una cosa muy importante. Recordemos que no todas las calculadoras pueden resolver logaritmos de cualquier base. Y si no tienen la manera de que encontremos el logaritmo de cualquier base, podemos utilizar la formulita que me permite encontrar los logaritmos para cualquier base. Podemos hacerlo de esa manera. Sin embargo, aquí está muy fácil esto. ¿Por qué? Porque hay que encontrar el número al cual debe de estar elevado un medio para que me dé 8. Tenemos que encontrar el exponente al cual debe de estar elevado un medio para que me dé 8. Y fácilmente nos damos cuenta que es menos 3. ¿Sí? Menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque recordemos que sería esto. La base elevada al exponente. Y entonces, esto, estamos de acuerdo que es, podemos jugar. Ve qué divertido es esto. ¿Ve? Y entonces, el recíproco de un medio es 2. El recíproco de un medio es 2. Y 2 al cubo es 8. ¡Qué divertido! Entonces, efectivamente debe de ser menos 3. Ahorita lo vamos a hacer con otra formulita. Ok. Ahora, esto me va a quedar x logaritmo de base un medio de un medio, pues es 1. Claro, ¿por qué es 1? Pues porque acuérdate que cuando le ponemos logaritmo de la base es 1, por lo que es lo mismo. ¿A qué número debe de estar elevado un medio para que me dé un medio? Pues 1. Y entonces pues ya lo hemos resuelto. X vale menos 3. Ese es el extremo. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlo en el eje real. Y entonces tenemos números menores que menos 3, números mayores que menos 3. Y vamos a ponerlo así.
¿Qué onda con los números menores que 3? Si yo cojo cualquier número menor que 3, esto, podemos coger puntos de prueba. Yo sé que a lo mejor se te hace difícil. Es que es un poco complicado con los exponentes. Sí, pero recuerda, lo vamos a hacer de las dos formas. Ya sé que hay muchas formas de hacerlo. Si lo hacemos con vamos a hacerlo con punto de prueba. Me voy a coger al -4. Si me cojo el -4, esto me va a quedar 1/2 a la -4, que vendría siendo 2 a la 4. Ya lo vimos. Y 2 a la 4 obviamente es mayor que 8. Si yo me cojo un número de por acá, por ejemplo, el 0, que es más fácil, me va a quedar 1/2 a la 0. ¿Qué onda con esto? Esto es un 1 y un 1 es menor que 8. Entonces, el correcto va a ser este. Este es el que los va a satisfacer. Ahora, ¿cojo el extremo? Sí. ¿Por qué? Porque en el extremo ya vimos que vale 8 y es menor o igual. Entonces sí lo cojo. Esa es una forma. La otra forma, pues consiste en darnos cuenta que forzosamente en uno de los intervalos va a ser mayor que 8 y en el otro va a ser menor que 8. No hay de otra. ¿Por qué? Porque con -3 me da 8. Entonces, ¿cuál es el que me va a dar mayor que 8? Bien, si lo hacemos analizando nada más el puro signo, observaríamos que en este intervalo los exponentes van a ser negativos bueno, negativos, y su valor absoluto va a ser mayor que 3. Entonces eso va a implicar que la base me la va a convertir en 2 y lo voy a elevar por una potencia positiva mayor que 3. Es lógico que eso va a ser mayor que 8. En cambio, por acá, si nos vamos, va a ser 1/2 elevado a un número mayor que -3. Y entonces, recordemos que para empezar ya va a haber números positivos, porque solamente van a ser negativos de -3 a 0. ¿Sí? Y, por ejemplo, ya después van a estar los positivos. Y obviamente, de esa manera podemos darnos cuenta que en este intervalo va a ser menor que 8. ¿Por qué? Porque para los positivos que están incluidos en ese intervalo, esta cantidad va a ser pequeñita. Recordemos que la base, si es un número entre 0 y 1, va a ser decreciente. Entonces, va a decrecer para los positivos. Va a ser decimal. Se va a aproximar a la asíntota 0, que es el eje X, entonces ya no va a poder satisfacer esto. Es otra forma, ¿sí? Pero yo sé que a lo mejor la de coger puntos de prueba se te hace más fácil y pues bienvenido. Entonces la solución van a ser todos los números menores o iguales que -3. Ese va a ser el conjunto solución de esta ecuación. Vamos a hacerlo con logaritmo natural. Debe dar lo mismo. Ok, hagámoslo. Aquí está. Voy a borrar. Entonces, recordemos que lo hicimos utilizando el logaritmo de la base. Pero ¿qué pasa si ahora utilizamos logaritmo natural? Eso es lo interesante. Vamos a ver. Pues yo voy a usar logaritmo natural. Ahí está. Y yo sé que cualquier logaritmo hace que el exponente se convierta en factor. Oh. Y aquí, bueno, me va a quedar así. Todavía no lo voy a resolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que x va a ser logaritmo natural de 8 entre logaritmo natural de 1/2.
Y esto, ¿qué puedo hacer ahí? No puedo aplicar propiedades de los logaritmos. Sí habría que dividir. No queda de otro. A menos que hagamos lo siguiente. Podemos hacer una especie de truquitos, fíjate. Si lo hacemos con la calculadora, podemos correr el riesgo de que nos lo ponga con decimales, ¿sí? Por eso hay que ingeniárnosla un poco. Vamos a jugar un poquito. A ver. Logaritmo de 8 es lo mismo que logaritmo de 2 al cubo. 2 al cubo. Y yo sé que 1/2 es lo mismo que 2 a la menos 1. Si te fijas, me estoy aprovechando del hecho que los números a los cuales les estoy sacando logaritmo natural son pares. Y entonces estoy tratando de expresarlos como una potencia de ese número más pequeño, que en este caso es el 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicar propiedades de los logaritmos. Este logaritmo natural va a hacer que el 3 se convierta en factor. Me va a quedar así. Y lo mismo va a suceder en el denominador. El menos 1 se va a convertir en factor. Y me va a quedar entonces así. ¿Y luego qué podemos hacer? Perdón, este es menos 1. Ya le había puesto menos 3. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el famoso hasta la vista, baby. Y entonces me va a quedar 3 entre menos 1. Recuerda que aquí hay un menos 1. ¿No? ¿Sí? Y entonces, ¿esto cuánto me da? Me da menos 3. Y utilicé el logaritmo natural, aun cuando la base no es e, es un medio. ¿Qué significa eso? Pues que los logaritmos entre todos son amigos y se respetan y se llevan muy bien. Parecen que son zorros, ¿eh? Pues eso es una cosa bastante chica, ¿no? Es como decir, somos zorritos y todos nos llevamos súper bien y aquí no hay ningún problema, congeniamos y somos bien camaradas. Pues ahí está. Y ya lo siguiente, pues va a ser exactamente lo mismo. Bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Comparto pampollo. Vamos a seguir divirtiéndonos un poco más. Mira, estos ejercicios... A ver, por ejemplo, del 17 al 18. 18 a la gráfica obtenida en los problemas 15 y 16. Como ayuda para trazar la gráfica de la función f dada. Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, el 15. A ver, vamos a ver el 15. Nos dice, demuestra que la función es par. Y nos pide que tracemos la gráfica. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Recuerda que vamos a hacer el 15. Nos dice f de x igual a e a la x cuadrada. Y nos pide que averiguemos si es una función par. A ver, vamos a hacer la otra. La otra es f de x igual a e a la menos valor absoluto de x. Ok.
Vamos con la 15. Sabemos que una función es par si al evaluar f de menos x, que f de menos x va a ser e a la menos x al cuadrado, me va a dar e a la x al cuadrado. Estamos de acuerdo, porque va a ser menos x al cuadrado, pues es x cuadrado. Y entonces estamos concluyendo que f de menos x es lo mismo que f de x, es par. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que f de x. Se demuestra que f de menos x es igual a f de x, es par. Y obviamente, recordemos que una función par es simétrica con respecto al eje y. Vamos con la siguiente. Lo mismo, esto va a ser e a la menos valor absoluto de menos x. Esto va a ser e a la menos valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque recordemos que el valor absoluto de x es igual a menos el valor absoluto de x, o sea, x. Es decir, estas dos cosas son iguales. Entonces, pues lo utilizo. ¿Por qué? Pues porque la idea es comprobar que llegamos a lo mismo que f de x. ¿Ya está? Por lo tanto, también es una función par. Ok. Ahora, nos pide que tracemos la gráfica. Sí, que tracemos la gráfica. Yo voy a escoger una, ¿sí? Ustedes harán la otra. Y vamos a hacerlo al azar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer al azar? Déjame buscar la calculadora, creo que la tengo aquí. O me la llevé. Creo que sí me la llevé. Bueno, vamos a ver si mi celular puede generar números aleatorios. A ver, ¿dónde está la calculadora? Creo que no. No puede generar números aleatorios. Tendría que ir por la calculadora, pero está un poco lejos el otro cuarto. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer la 18. No, bueno, vamos a hacer la gráfica de la 17. Perdón, es la 16. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que hacer nuestra tabulación. Sí, no hay otra. Vamos a hacer la tabulación. De hecho, yo les recomiendo que antes de dibujar esto, primero hagan la tabulación, porque recuerden que si bien la graduación en X generalmente la hacemos de la misma forma, y le damos valores no muy grandes, puede ser que los valores de la función se disparen a ser muy grandes o a ser muy pequeños, y entonces tendremos que variar la escala de Y. Sí, entonces yo les recomiendo que primero hagan la tabulación. Entonces vamos a ver, le vamos a dar negativos como el -3, el -2, el -1, 0, 1 y 2. Pero una cosa muy importante, recordemos que la función es par, y si es par es simétrica con respecto al eje Y. Entonces lo mismo que tengamos a la derecha de Y, lo vamos a tener a la izquierda de Y. Y va a actuar como un espejo. Entonces no es necesario que le dé valores o negativos o positivos, sino que les dé de un solo tipo, y yo ya sé que como es par, podemos reflejar nada más. Esto quiere decir que yo voy a darle
los valores positivos. Sí, voy a evaluar para los valores positivos. Y si tú lo haces para los valores negativos, te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo. Entonces, con 0 me va a quedar e a la menos 0, que va a ser 1. Con 1 va a ser e a la menos 1. Aquí va a ser e a la menos 2, e a la menos 3. Voy a sacar aproximadamente qué valor son. Recuerda que por eso utilizo este simbolito. Este símbolo es aproximadamente igual a, o es aproximado. No le puedo poner el igual, porque estas cantidades van a ser irracionales, infinitos decimales. No puedo ponerle yo el igual. Si yo le pongo el igual, estoy cometiendo un error conceptual muy grande. El único que sí es igual es con el 1, porque ahí sí voy a tener la certeza de saber cuánto es. ¿Sí? Entonces, como yo lo voy a expresar en forma decimal, tengo que utilizar ese símbolo que es aproximadamente igual a, bueno, aproximadamente. Bueno, vamos a abrir la calculadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ok. Ya encontré el exponencial. Entonces es e a la menos 1. Es menos 2 punto. A ver, no, es A. Ya vi cómo ponerlo con exponente. Aquí está. E a la menos 1. Es punto 3678. A la menos 2. Yo creo que se regresaba igual que las otras. E a la menos 2. Punto 1353. Estoy aproximando a 4 decimales. Y con 3, 0.497. 0.0498. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Entonces, si se fijan, son valores muy pequeñitos. Entonces aquí tenemos que aumentar la escala, como habíamos dicho. Aquí es 1. Entonces, si x vale 0, la función vale 1. Si x vale 1, la función vale punto 3678. Más o menos punto 4 debe ser por aquí. Con 2, casi va a ser la décima parte de esto. Y con 3, pues ya están más pegados. O sea que sería así. Así va a ser. ¿Sí? Así. Ahora tú me vas a decir, ¿pero prolongamos acá? No. ¿Por qué no prolongamos? Porque es una función par. Y ya vimos que como es par, se va a reflejar con respecto al eje X. Por lo tanto, este punto se va a reflejar aquí, ¿verdad? Este punto se va a reflejar por aquí, este punto se va a reflejar por aquí y me va a quedar esto. Ahora sí. Esa es la función menos valor absoluto de x. Vamos a ver. Checamos. Pero no estoy presentando. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Recordemos que es e a la menos valor absoluto de x.
menos valor absoluto está por aquí. No, no está aquí, pero es apps. Entonces, allí le pongo apps, ¿está? Apps de X. Pero recuerda que como apps es una función, tiene que ir aquí con corchete. Ahí está. Apps X. Y la voy a graficar de -5 a 5. Ahí está. ¿Sí? Esa es la función e a la menos valor absoluto de x. Podemos ver que es una función par. Y una vez vamos a hacer la de e a la x cuadrada, lo vamos a hacer con matemática. Obviamente lo haríamos de la misma manera, nada más haríamos tabulación, por ejemplo, para los positivos. Sabemos que para los negativos va a ser el reflejo, ¿sí? Otra cosa muy importante es que esta función va a crecer muy rápido, porque si x vale, por ejemplo, 3, eso va a ser e a la 9, y e a la 9 es 2.71, 28, 82, a la 9, entonces crece muy rápido. Vamos a ver. Entonces aquí es la x cuadrada. Y ve, crece muy rápido, rapidísimo. Observa cómo ya tenemos aquí 6 por 10 a la 7. 6 por 10 a la 7 son 60 millones, ¿sí? O sea, 10 a la 7 es 10 millones, ¿sí? Entonces son 60 millones. Ve cómo crece muy rápido. Y eso que lo estamos haciendo para valores entre -5 y 5. Pero podemos ver efectivamente que es una función par. Ahora, lo que yo aquí te recomiendo es que lo hagamos más chiquito para que se pueda visualizar bien la función. Obviamente, como crece rapidísimo, observa cómo aquí ya tenemos pues más o menos una forma de cómo se comporta, ¿no? Una cosa muy importante es que esta función no va a tener asíntota, no va a tener asíntota horizontal, ¿sí? No va a tener asíntota horizontal. ¿Por qué? Pues porque no se pega al eje X, como la exponencial nada más, la exponencial normal. ¿Y esto por qué? Porque se eleva al cuadrado. Entonces eso hace de que, por ejemplo, si no fuera par, esta función hacia acá iría disminuyendo, pero ya no cumpliría la característica de que es par. Entonces prácticamente se refleja, ya no se logra consolidar esa asíntota horizontal en y igual a 0. Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces. Aquí nos dice, traza la gráfica de la función dada definida por partes. Ambos son parecidos. Vamos a hacer el 22. ¿Sí? Vamos a hacer el 22. ¿Ok? A ver, es el f de x igual a e a la menos x menos e a la x. X menor o igual que 0 y aquí x mayor que 0. Bueno, vamos a ver. Ok, recuerda que ya hemos estado graficando funciones por partes. Es importante
que sigamos las reglas para graficar correctamente este tipo de funciones. Yo siempre te he dado algunos tips, te los voy a recordar nuevamente. Primero que nada, hay que analizar la función. Y al analizar la función, hay que averiguar cuántas partes son y cuál es el dominio de toda la función. En este caso son dos partes. La primera parte es para los números menores o iguales que 0. La otra parte va a ser para los números mayores que 0. Si yo uno estos dos dominios parciales para cada una de estas funciones, obtengo todos los números reales. Entonces el dominio de esta función son todos los números reales. Ahora, tengo que analizar qué tipo de función es cada parte. Generalmente van a ser funciones que van a ser continuas en el intervalo o en el dominio parcial que te está dando el ejercicio. Yo no he visto que algún libro ponga un ejercicio donde cierta función parcial o cierta parte no sea continua en el intervalo que te da. ¿Sí? Como que no es el caso ese, pero pudiese ser, pero generalmente no. Sin embargo, es importante que lo analicemos, si esa función va a ser continua en el intervalo que me da. Aparte de analizar si va a ser continuo, tenemos que conocer cuántos valores, cuántos puntos vamos a utilizar para describir esa parte de la función. Si es una función lineal o una función constante, bastan 2 puntos. Si es una parábola, hay que darle 3. Si es una función de tercer grado, polinomial de tercer grado en adelante, pues yo creo que 3 puntos pueden ser suficientes, pero 3 es la cantidad mínima. Yo incluso recomendaría que fueran 4. Si es una función exponencial o logarítmica, con 3 es más que suficiente. Si es una función trigonométrica, bueno, allí ya sabemos cómo se comportan las funciones trigonométricas, ya las hemos estado analizando. Si te fijas, es muy importante eso. Y sobre todo, no olvidar que forzosamente tenemos que evaluar esas funciones parciales en el extremo, aun cuando no lo coja. Aun cuando no coja el extremo, tenemos que evaluarlo ahí. Al momento de hacer la gráfica, si no lo coge, lo ponemos como punto blanco, o si lo coge, lo ponemos como punto negro. Pero hay que evaluarlo para saber hasta dónde llegaría la función en esa parte. Son cuestiones muy importantes que tienes que tener en cuenta. Bien, entonces voy a hacer la tabulación. Como son funciones exponenciales, con 3 puntos es más que suficiente. Entonces, para esta primera parte le voy a dar el -3, el -1 y el 0, que viene siendo el extremo. Estos puntos son para la función 1. Ahora voy con la función 2, con la parte 2. También 3. Le voy a dar el 0, aunque no lo coja, se lo voy a dar. Le voy a dar el 1 y le voy a dar el 3. ¿Sí? Estos van a ser para la función 2. Bien. Entonces, si x vale -3, la función 1 va a ser e a la -3. Y esto va a ser e al cubo. Con -1 va a ser e a la -1, o sea, e a la 1. Y con 0 va a ser 1. La segunda parte con 0 va a ser menos e a la 0, o sea, -1. Con 1 va a ser menos e a la 1 y con 3 va a ser menos e a la 3. Ahora, estos los voy a sacar aproximadamente. Los voy a aproximar porque ya sé que son irracionales. Esto sí con la ayuda de la calculadora. Vamos a ver. E al cubo es 20.085 aproximadamente. Está muy disparado. Luego a la 1, pues ya sabemos que es 2.7182 aprox.
¿verdad? Esto va a ser menos 2.7182 y este menos 20.085. Bien, pues vamos a hacer la gráfica. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4. Bien. Observamos que el valor de la función se dispara muy rápido. Entonces aquí hay que hacer la escala más pequeñita. ¿Sí? Cuando son números muy pequeñitos hay que hacerla más grande, hay que aplicar una especie como de zoom. En este caso pues sería una especie de alejamiento. Vamos a suponer que pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues nada más así. Ya no es necesario que ponga los negativos porque esta función nunca va a ser negativa. Ah, no, sí, sí es negativa. Sí. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Bien. Entonces, si x vale, vamos a graficar la primera parte. Si x vale menos 3, vamos a utilizar otro color. Si x vale menos 3, la función vale 20.85, que creo que aquí era 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pensemos que es por acá, ¿sí? Por allá, con menos 1 es 2.71, con 0 es 1, ¿sí? Y entonces va a ser más o menos así. Obviamente, esta parte sí coge el 0, entonces aquí tiene que ser punto negro, punto marcado. Bien, vamos con la siguiente parte, la parte 2. Con 0 es menos 1, con 0 es menos 1, con 1 es menos 2.71, por aquí, y con 3 es menos 20, prácticamente ya queda muy abajo. Entonces más o menos esto sería así. Pensemos. Obviamente el 0 no lo coge, entonces aquí tendremos que poner punto blanco, ¿sí? Y ahí está la importancia de evaluar en los extremos aun cuando no los coja. Los descartamos o los consideramos ya al momento de graficar. Esa sería la gráfica, ¿sí? Entonces lo que nos pedía el ejercicio, creo que nada más era eso. A ver, vamos a ver. Sí, nada más pedía que trazáramos la gráfica. Ok. Bueno. Entonces eso sería todo de esta parte. Vamos a hacer ahora ejercicios de logaritmos. ¿Sí? Logaritmos. Voy a presentar. A ver, entonces vamos a ver. Aquí, por ejemplo, mira, nos dice problemas del 23 al 26. Vuelve a escribir la expresión exponencial dada como una expresión logarítmica equivalente. Vamos a hacer una. Por ejemplo, la
la 23 y la 26. Uno par y uno impar. Aquí ya vamos a empezar a ver logaritmos un poquito más formalmente, ¿sí? Estos son ejercicios ya más de logaritmos, ya explicamos las características que tienen los logaritmos, y entonces pues vamos a aplicar esas propiedades. A ver, entonces es 4 a la menos un medio igual a un medio, ¿sí? Bueno, está muy fácil esto, muy fácil. Si nosotros observamos, esto está en forma exponencial. Estoy expresando un exponente, el resultado de un exponente. El resultado de elevar 4 a la menos un medio, que me da un medio. Si yo lo quisiera expresar en forma de logaritmo, porque de hecho es lo que nos pide, entonces recordemos que en los logaritmos, esta es la base, este es a lo que le vamos a sacar logaritmo, y este es el resultado. El resultado es el exponente. Por lo tanto, sería logaritmo base 4 de un medio igual a menos un medio. Ese sería el resultado. Ahora, yo te he dicho que nuestra calculadora puede que tenga logaritmos de cualquier base o puede que nada más tenga dos tipos de logaritmos. Todas las calculadoras tienen logaritmo natural y tienen este logaritmo. Las calculadoras, porque los softwares, por ejemplo en el caso de matemática, para matemática este es logaritmo natural, ¿sí? Pero para las calculadoras, logaritmo natural, logaritmo, este logaritmo que no tiene base, se asume que es base 10, ya lo explicamos, se asume que es base 10. Obviamente, lo correcto es poner logaritmo de x y logaritmo base 10 de x. Entonces, cuando no le ponemos base, se sobreentiende que es base 10. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de numeración es decimal. Y de hecho, estos logaritmos se conocen como logaritmos vulgares, cuando es base 10. Pero, si la base no es 10 o no es e, porque recuerda una cosa también importante. Esta es la notación para logaritmo natural, pero esto es lo mismo que esto, ¿sí? Cuando la base es e, se puede utilizar esta notación. Esta notación no es in, es L de logaritmo y n de natural, ¿sí? Entonces, es cuando la base es e. Pero cuando la base no es ni e ni 10, sino cualquier otro número, como por ejemplo en este caso, el logaritmo es así. Y entonces en las calculadoras, este logaritmo lo pone de esta forma, este logaritmo lo pone de esta forma, y este logaritmo lo pone de esta forma. Pero solamente algunas calculadoras tienen esta función. Todas tienen estas dos. Pero solamente algunos modelos tienen el logaritmo para cualquier base. Entonces, ¿qué pasa si yo la base, si mi base no es ni e ni 10, ¿ya no puedo calcular el logaritmo? No. ¿Por qué? Porque recuerda que hay una fórmula alternativa que me permite encontrar el logaritmo de cualquier base aplicando el logaritmo natural
nada más. Y esa fórmula la voy a anotar nuevamente, es esta. Es esta. ¿Dónde está? Where are you? Where are you? Aquí está. No te estoy presentando. No. Bueno, la voy a anotar. Nos dice que si esta no la tenemos, entonces podemos encontrar logaritmo base n de un número y eso va a ser igual al logaritmo natural de el número entre el logaritmo natural de la base. Si yo no tengo este logaritmo en mi calculadora, puedo utilizar esta relación para encontrar el logaritmo de cualquier base. ¿Sí? Si te fijas, es sencillita. Bien, entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Efectivamente, si yo con mi calculadora quiero evaluar esto, vamos a poner calculadora, pues le voy a poner 4, mi celular. 4 exponente a la menos un medio y cerramos. Y esto me va a dar 0.5. 0.5. Y 0.5 es lo mismo que un medio. Bien, vamos a ver entonces si la igualdad se cumple para esta. Veamos. Oh, es que no tengo esta función en mi calculadora. Ah, pero usamos esta. Entonces, si yo utilizo esta fórmula, va a ser logaritmo del número, logaritmo natural de un medio entre el logaritmo natural de 4. Y esto me debe de dar menos un medio. Pero vamos a hacerlo paso por paso. A ver. Bueno, acuérdate una cosa muy importante. Si yo evalúo estos logaritmos, me los va a dar con decimales. ¿Sí? Y puede ser que me dé el resultado aproximado, pero yo lo quiero sacar de forma exacta. Entonces, hacerlo de forma exacta significa que me voy a divertir. ¿Cómo es que me voy a divertir? Recuerda, aquí estos números hay una relación entre ellos. Un medio, 4. El un medio, aplicando lo del exponente, lo puedo hacer 2 y 4 es 2 al cuadrado. Vamos a aplicar entonces eso. ¿Cómo es? Ah, esto, mira. Ah, ¿verdad? Un medio es 2 a la menos 1 y 4 es 2 al cuadrado. Y entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, oh, voilà. Y entonces me queda menos un medio. ¿Está? Y no necesito usar calculadora. Claro, nada más utilizo esta fórmula. Nos divertimos un poco. Claro, aquí yo lo puedo hacer porque esos números sí puedo jugar con ellos. Los puedo expresar como potencia de 2. ¿Sí? El 1 medio y el 4. Por eso es que puedo hacer ese truquito. Bien. Pues vamos a continuar con más ejercicios. A ver, vamos a compartir. Bueno, pues ya hemos, hicimos ese. Quedamos que íbamos a hacer el 26. Bueno, vamos a hacerlo. A ver.
Dice 10 a la punto 3010 igual a 2. Igual a 2. Bien. Ok. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Bueno, se trata de que aquí tengo, al igual que el anterior, una expresión exponencial, ¿sí? Una base elevada a un exponente y eso me da un resultado. Entonces hay que expresar la correspondiente expresión, pero con logaritmo. Entonces, muy sencillo. Recuerda que va a ser, la base es 10. Entonces va a ser logaritmo base 10 de 2 igual a exponente, porque acuérdate que la finalidad de los logaritmos, el resultado de un logaritmo, es el exponente al cual debe de estar elevada la base para que me dé el resultado. Y eso es muy importante. Ahora, recuerda que en las calculadoras, el logaritmo base 10 no se suele poner como base, se sobreentiende que es 10. Entonces, lo podemos poner así. ¿Sí? ¿Ok? Ese sería el resultado. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora ejercicios con logaritmos. Ahora al revés con logaritmos. Aquí está. Dice, ahora va a ser al revés. Ahora vamos a tener expresiones logarítmicas de las cuales tenemos que expresarlas en forma exponencial. Entonces vamos a hacer el 28 y el 30. ¿Sí? Dice logaritmo base 5 de un 25avo. Logaritmo base 5 de un 25avo igual a menos 2. ¿Sí? Y la otra es logaritmo base 16. Logaritmo base 16 de 2 igual a menos un cuarto. Bien. Recordemos, en un logaritmo, esta es la base, este es el resultado y este es el exponente. Entonces, si yo lo voy a poner en forma exponencial, sería la base elevada al exponente igual a esto. Y efectivamente, no hace falta que lo evaluemos. Sabemos que 5 a la menos 2 es lo mismo que un quinto al cuadrado y eso me va a dar un 25. Bien, esta va a ser 16 a la menos un cuarto igual a 2. ¿Sí? Base, exponente. Recuerda que el resultado de un logaritmo es el exponente y este es el resultado de esa operación exponencial. Entonces aquí está la base, el exponente y el resultado de la expresión exponencial. Y efectivamente, 16 a la menos un cuarto es lo mismo que 1 sobre raíz cuarta de 16. No, perdón, a ver, miento. A ver, vamos a hacerlo, vamos a comprobar esto que está un poquito más complejita, sobre todo porque el exponente es racional. Fíjate. Vamos a jugar. La tenemos así. Ahora, acuérdate que esto es un producto. Entonces puedes aplicar la propiedad conmutativa de la multiplicación y al aplicarla, tú puedes decir, pues primero hago esto y luego el exponente menos 1.
estamos aplicando las propiedades de los exponentes, porque acuérdate que una base elevada a un exponente y el otro exponente se multiplican. Entonces, un cuarto por menos 1 me da el menos un cuarto que tengo aquí. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué lo pongo de esta forma? Porque voy a elevar 16 a la un cuarto, y eso significa que le voy a sacar raíz cuarta a 16. Y raíz cuarta de 16 es 2. Entonces esto sería 2, o sea, este resultado es 2 a la menos 1. Y entonces esto va a ser un medio. A ver, pero entonces ahí sí está mal el ejercicio, o lo anoté mal yo. A ver, déjame ver. Logaritmo de... Ah, sí, yo lo anoté mal. ¿Por qué? Porque estoy viendo ahí mi computadora y el igual, estoy un poquito cansado. Hace que se vea como doble, aquí no es menos, fíjate, aquí no es menos. Yo fui el que lo anoté mal, ¿sí? Si aquí hubiera sido menos, tendría que ser un medio, pero entonces ya estaría mal el resultado, porque no sería el 2 que debemos de tener. Bueno, vamos a corregir. Entonces aquí sería así, y está más fácil. Mira, esto sabemos que es raíz cuarta de 16 y me da el 2. Sí. Perdón, aquí le puse ese menos, pero estoy viendo así, ¿no? O sea, fue un pequeño desliz, sin sentido. Ok, vamos a continuar. Mira,